Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día martes 4 de octubre del presente año con el orden del día. Señora secretaria, sírvase de llamar a lista. Sí, señor presidente. Aguilar Hurtado Mauricio, presente. Arbeláez Escalante Amparo, Baena López Carlos Alberto, presente. Delgado Blandón César Tulio, Ferro Solanilla Carlos, Guevara Jorge Eliezer, López Maya Alexander, Olano Becerra Plinio, Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando, Prieto Soto Eugenio, presente. Suárez Mira Olga Lucía, Sudaski Rosenbaum John, presente. Torrado García Efraín. Señor presidente, tenemos 4 senadores, por lo tanto tenemos el quórum deliberatorio para iniciar la sesión formal de la Comisión Sexta del Senado. Bueno, señora secretaria, entonces, favor leer el orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día para la sesión del martes 4 de octubre del 2011 a las 9 de la mañana. Primero, llamado a lista. Segundo, consideración y aprobación del acta 0611 de la sesión del 20 de septiembre del 2011. Tercero, citación al señor director de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, padre doctor Camilo Bernal Haddad, en cumplimiento de la proposición 0911. Invítese a la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli Rico, y al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Proposición 0911, señor presidente, esa proposición responde al objetivo de fortalecer el proceso del buen gobierno, la transparencia y la institucionalidad en rendición de cuentas de las entidades que prestan un servicio público, como es el de la educación. Señor presidente, esta proposición ha sido presentada ante la Comisión Sexta del Senado por el honorable senador John Sudaski Rosenbaum y el honorable senador Eugenio Prieto Soto, y ha sido aprobada por unanimidad en la sesión del 23 de agosto del 2011. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quiero informar, señor presidente, a la honorable comisión que se encuentra presente el señor director de Servicio Nacional de Aprendizaje, padre doctor Camilo Bernal Haddad, en cumplimiento de la proposición 0911. Se ha hecho una invitación por solicitud del senador Sudaski a la señora ministra de Educación, al señor ministro de Protección Social, una invitación para que puedan pasar aquí a la sesión, y nos están en transcurso la mañana tratando de poder asistir a esta sesión. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. De la Contraloría General de la República, ¿hay alguna representación, algún delegado? Señor presidente, leo las siguientes comunicaciones. Por parte de la Contraloría General de la República, viene en representación de la doctora Sandra Morelli, la doctora Luz Amparo Villegas Durán, que se encuentra presente en el recinto, directora de la Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Social, quien asistirá con el fin de escuchar las inquietudes presentadas en el debate por parte de la comisión. De la Procuraduría, señor presidente, han delegado por parte del señor Procurador General de la Nación al doctor Guillermo Andrés Gómez Díaz, quien también es funcionario adscrito a la Procuraduría Delegada de Vigilancia Preventiva y Función Pública, quien todavía no ha hecho ingreso a la sesión, señor presidente. Ok, estaremos entonces pendientes de la presencia de los ministros a los cuales se invitaron y en la cual pues queremos que participen con respecto a esta citación. Por ahora pues prorrogamos la aprobación del orden del día, pero sí vamos a querer expresarles cordial saludo a todos los senadores de la Comisión Sexta que nos acompañan, al público en general, a los delegados de los diferentes organismos de control y vigilancia, y desde luego saludar de manera muy especial al padre Camilo Bernal Haddad, director del SENA, en la cual le damos la cordial bienvenida en nombre de la Comisión Sexta, de la mesa directiva y de los compañeros citantes y miembros de esta comisión. Vamos a comenzar con esta citación. Le vamos a dar inicio a los senadores citantes, en la cual pensamos de darles de 40 minutos, no sé, senadores, si están de acuerdo, pero creemos que es como el tiempo suficiente, prudente para este debate, para esta citación, y en la cual después le daremos el uso de la palabra al señor director del SENA, al padre Camilo. Tiene el uso de la palabra el senador John Sudaski para que dé inicio, o si quiere comenzar usted o darle la palabra. ¿Sí?
Ok, tiene el uso de la palabra, senador John Sudaski. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, padre Bernal, por esta asistencia. Hoy queremos hacer un debate sobre el SENA. En general, nosotros hemos encontrado que no hay una historia reciente de este ejercicio de control político al SENA y dada el impacto que en esta comisión tiene el tema de educación, pues me parece muy adecuado. Muy a menudo el SENA queda como entre dos espacios, el de la comisión séptima que se ocupa del tema del trabajo y la comisión sexta que se ocupa del tema de la educación. Y es ahí donde, digamos, surge un vacío que esperamos que en esta ocasión, especialmente dentro del contexto del plan de desarrollo, el plan de educación, el plan de la reforma de la Ley 30, que ya la señora ministra volvió a radicar el día de ayer, y que vamos a estar discutiendo activamente tanto en Cámara como en Senado, en Comisión Sexta, pues hay que mirar el contexto y mirar qué es el tema que hace el SENA. Primer término, lo que estamos tratando de hacer es crear una especie de esquema en la cual nosotros podamos observar con mayor claridad y transparencia lo que hace el SENA. Parte del problema que nosotros encontramos a lo largo de este proceso de investigación con los miembros de MIUTL que han trabajado arduamente en este tema es la dificultad de encontrar información consistente, con unidades semejantes, de tal manera que nos permita realmente entender qué es lo que hace el SENA y qué es lo que haría en los próximos 3 o 4 años, digamos, de la dirección del padre Camilo, que todos esperamos que tenga el mayor de los éxitos. Entonces nosotros vamos a tratar básicamente poner estos temas en el contexto de la educación superior en Colombia, desafíos de la educación en Colombia, luego virar en ese contexto la cadena de formación de la educación en Colombia y las rutas de acceso a la educación superior. Y en ese sentido, entonces, comenzar a mirar la pertinencia de la educación en Colombia, y esto en el contexto de formación de recursos humanos para que podamos, dentro de esto, sí observar cuál es la función del SENA, a qué dedica sus recursos, qué tan fáciles de identificar son esos recursos, cuál ha sido un poco la evolución en el tiempo, dado los diferentes segmentos de educación en que el SENA hace un trabajo, y luego sin mirar el planteamiento básico que nosotros estamos haciendo, que es cómo puede el SENA aumentar su contribución a lo que nosotros llamamos la educación técnica y tecnológica, que es el gran vacío que existe en Colombia sobre formación profesional, formación de educación superior. Es ahí donde, digamos, están los grandes retos, y esto lo iremos definiendo a lo largo del tiempo. Y dentro de esto presentaremos unos escenarios que nos permitan definir qué podría hacer el SENA para que finalmente sea el SENA mismo el que defina, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Esto hasta ahí con respecto a este tema de educación. Luego es un poco la reflexión que hicimos después de haber intentado hacer este ejercicio y encontrar efectivamente que existía una inmensa dificultad en identificar consistentemente si para nosotros durante un periodo de 3 o 4 meses que hemos venido trabajando en este tema, 4 o 5 personas de formación profesional, de posgrados, de muy alto nivel, fue difícil. Imagínense lo que sería para un ciudadano. Y en ese sentido, pues dado este escenario de las urnas de cristal de que habla el presidente Santos, pues entonces es muy fundamental que esta urna de cristal sea de cristal no esmerilado,
porque el esmerilado lo que hace es impedir, finalmente puede ser de cristal, pero no puede uno ver lo que pasa hacia adelante. Bien, entonces, en términos de los desafíos de la educación en Colombia, hay un tema de cobertura, y ahí está la cobertura en los años de transición, que también tiene un reto, la cobertura en educación media, que se encuentra hoy en día en el 79%, y la cobertura en la educación superior, en pregrado, que llega tan solo al 37%. Es en este contexto que uno tiene que mirar qué puede hacer el SENA para contribuir al 100% de cobertura en educación media y universitaria. Ahí vemos las coberturas. Obviamente las que estamos más interesados son las de educación media y el pregrado, que son las que vemos que tienen los niveles más bajos. Ahí están los grandes retos y las grandes oportunidades para, digamos, el SENA insertarse para producir resultados en ese sentido. Ahora, ¿cómo se accede en Colombia a la educación superior y qué caminos establece el SENA en este sentido? Aquí podemos ver entonces, digamos, los diferentes caminos que existen. Existen, digamos, y esto es bueno repetirlo porque muy a menudo, y creo que lo que hemos hecho es presentar este glosario, porque muy a menudo la gente misma, yo que llevo mucho tiempo necesitaba el glosario para saber de qué estaban hablando, porque los términos a veces se confunden. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que tenemos la primaria, la secundaria, y de la secundaria hay un camino interesante académico y técnico, y aquí hay un elemento muy importante que vamos a determinar, que aquí existe una contribución muy importante que puede hacer el SENA, en el sentido y donde efectivamente hay una cantidad de convenios que se hacen en ese sentido. Y luego está el tema de acceder a la educación técnica y tecnológica, que son de educación superior, que son, digamos, carreras de año y medio, 2 años, para la formación, y donde nosotros creemos que hay una gran oportunidad para el SENA. Este tema hay que mirarlo en un contexto mucho más grueso, importante, que tiene que ver con el bachillerato. Digamos, todos los modelos que uno mira a nivel internacional, digamos, están los tigres asiáticos como el gran ejemplo sobre esto, está el ejemplo de universalizar el bachillerato. Ese es el gran reto, y por eso los países que logran avanzar y desarrollarse, porque crea una base universal de cubrimiento en bachillerato. Y aquí efectivamente podemos ver cómo en Colombia ha habido avances muy importantes en este sentido. Esto es muy importante porque nosotros aquí vemos que cuando en 1973 tan solo el 7% de la población mayor de 20 años tenía el bachillerato completo. Esto, digamos, es un símbolo muy importante de atraso. Y la mayoría de la población, aquí tenemos las poblaciones y los porcentajes, y efectivamente lo que hemos visto es que para los mayores de 20 años, por lo menos hemos logrado asegurarnos que el volumen de personas, estos 15 millones de personas de mayores de 20 años, no haya crecido. Tuvimos un susto importante en el año 99 porque vimos que esto iba aumentando, y los que efectivamente han tenido crecimiento con su bachillerato completo ha ido creciendo. Este tema se vuelve muy central, y aquí también el SENA puede hacer un papel muy importante de lograr sobre todo ese bachillerato técnico en muchas regiones del país. Ahora, este volumen también nos tiene que hacer mirar con cuidado, porque esa es la gente que de alguna manera se escapó del sistema educativo. Pasó por allá, el sistema educativo no tuvo la capacidad de digamos, atraparlos
para darles un bachillerato, y lo que nosotros vemos es que cuando nosotros miramos esta estadística de los mayores de 30 años, estos son los que, digámoslo así, de alguna manera se perdieron. Muy preocupante esta cifra de 12,400 a casi 13 millones. Esto tenemos que preocuparlos, pero los tenemos que coger de alguna manera acá. Y ahí vemos nosotros que efectivamente digamos, aunque está bajando el número de personas, de todos modos, hoy en día, entre 20 y 30 años, hay 2.700.000 colombianos. Estos son los que van a terminar alimentando la parte de arriba y son los que hay que asegurarnos que tienen una educación que les permita por lo menos ese bachillerato completo y tal. Continuemos. Ahí es de nuevo el papel del SENA que se tiene que ver. Ahora, volviendo al tema de la educación técnica y tecnológica en Colombia, hay, digamos, para que nosotros enfaticemos la importancia de este tema, es que en el plan decenal se habla claramente de fortalecer la educación técnica y tecnológica y la técnica y tecnológica como una gran opción, técnica y tecnológica a nivel de educación superior, la opción de lo que se requiere laboralmente en Colombia. A nosotros no nos sirve continuar educando personas para que vayan a alimentar los ejércitos de desempleados porque simplemente hay demasiada de ella. Lo que nos interesa es formar la gente que tenga una preparación para que tenga una excelente demanda laboral y una carrera profesional que pueda impartir, y ahí nosotros creemos que es central el papel del SENA. Aquí lo vemos, y este es parte de un problema que para nosotros es muy preocupante, porque si bien esta pirámide refleja precisamente dónde están los baches, esta es la pirámide que normalmente se utiliza para describir el tema. Lo que es muy preocupante en términos de información es que esta pirámide, donde aquí está la demanda laboral y aquí está la oferta laboral, y estos vacíos que se identifican acá, que son básicamente los vacíos de las brechas. Tenemos vacíos en algunas partes, como vemos aquí, tecnólogos, técnicos profesionales, aquí hay vacíos, hay una gran demanda por esto, pero la oferta es mucho más restringida. Y por otro lado tenemos a nivel universitario una sobreoferta. Este pedazo de personas aquí son la gente que sale al mercado laboral y no encuentra trabajo porque no hay demanda por eso. Entonces simplemente se van a un lugar, al lugar equivocado. Pero lo que es muy preocupante es que este esquema no está suficientemente estructurado a nivel de la información que tiene el Estado. Esto debería ser mucho más preciso. El número de personas que hacen falta, el número que sobra, el número… Ahora, miren que aquí estos niveles aquí abajo están relativamente saturados. Entonces, trabajadores no calificados, miren lo poco que se demandan. Entonces usted tiene aquí efectivamente gran cantidad de personas formándose y muy poca demanda. Es, digámoslo así, los jornaleros o los digitadores, ¿no?, que son personales muy poco calificados, donde hay una sobreoferta de mano de obra y que no encuentran trabajo. Y por esto el tema fundamental es cómo adecuar todo este ejercicio a esa demanda que se está teniendo ahí. Ahora, por otro lado, cuando Colombia habla de la competitividad, tiene un problema muy complicado, y es como el substrato completo de los recursos humanos frente al tema de competitividad. Ese es un tema fundamental porque es con las habilidades que Colombia puede salir a exportar, o termina exportando materias primas, petróleo, digamos, carbón, que tiene muy poco nivel agregado, o tiene unos recursos humanos que crean un valor mucho más elaborado que permite
que permite la exportación y la creación de valor para la sociedad, y que requiere un substrato humano que pueda entender las demandas de una sociedad que compite en términos de ciencia y tecnología y no simplemente exportar materias primas que de alguna manera sin valor agregado. Entonces en Colombia tenemos un déficit. Aquí hicimos precisamente el debate sobre ciencia y tecnología y mirábamos este problema. Ese es a nivel superior, digamos, de investigación, pero el substrato masivo de la sociedad es el problemático, y esto lo vemos en la gráfica siguiente, donde vemos a Colombia en la capacidad de absorción tecnológica. O sea, hay el problema de que hay una gran cantidad de innovación a nivel global, pero en Colombia no hay quien la incorpore a las empresas, al mercado laboral, a la oferta de servicios, todo lo demás, porque tiene un nivel de competitividad supremamente bajo, como lo podemos ver, digamos, en esa gráfica. Estamos en el lugar 85, y eso no requiere pues la formación de 5 o 6 doctorados o 50 o 500, refiere que la fuerza laboral en general tenga la capacidad. Hace 50 años decíamos, un obrero no tiene la capacidad de entender un torno de control numérico, o no tiene la capacidad de leer una gráfica de productividad de su propio trabajo. Y ese trabajo, digamos, industrial, se logró hacer en buena medida gracias al SENA, pero el reto que nos toca tener ahora es de otra magnitud, de otro nivel de complejidad. Y ese es un poco el tema que hemos venido formulando. Veamos entonces ahora, dentro de este reto que estamos mencionando, qué hace el SENA. Entonces, la función, los recursos, los gastos y los servicios que presenta el SENA. Entonces, lo más importante es que dentro de la función del SENA, para esta discusión que estamos haciendo, está la formación profesional integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de personas en actividades productivas, esa es su función, y ajustarse en términos de estrategias y metodologías a la necesidad del sector empresarial y de los trabajadores. O sea, es de la oferta de recursos humanos con las habilidades que se requiere el sistema productivo para efectivamente lograr y sobre todo esos retos de alto nivel que estamos hablando. Bien, ahora, ¿de dónde vienen los recursos del SENA? Que nos vuelve un tema muy importante. Una parte fundamental es, como todo el mundo sabe, es los parafiscales. En el caso del SENA, esto llega a ser cerca del 81%, 89% de sus necesidades, y lo otro viene de venta de servicios, otros ingresos, venta de bienes y operaciones interinstitucionales, servicios con otras entidades del Estado. Entonces, pero el grueso es en aporte parafiscal. Esto es muy importante porque dentro de lo que puede hacer el SENA, lo que vamos a ver hacia el futuro es que los ingresos del SENA van a crecer de una manera muy importante. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente por dos elementos: el aceleramiento del crecimiento económico y segundo, la formalización empresarial. Entonces, en la medida que haya más empleos, pero más de ellos sean empleos formales, más recursos le van a entrar al SENA. Y es dentro de ese escenario de recursos que tenemos que ver lo que va a hacer el SENA. Ahora, hay un problema que tenemos que afrontar acá, y es que los ingresos del SENA frente a sus gastos, a su inversión, lo que muestra es que ha habido momentos donde ha recibido recursos superiores a lo que ha logrado gastarse. Es decir, por cuestión de parafiscal, los recursos eran mayores que los que efectivamente solamente en el caso del 2010 encontramos nosotros
esta cifra donde son iguales, y tenemos todos estos recursos acumulados que entraron al Ministerio de Hacienda pero no volvieron al SENA. Eso es un elemento absolutamente problemático, porque simplemente no, que tienen destinación específica y terminan no siendo utilizados por el SENA. Parte de las preguntas que tenemos que tener es qué sucedió ahí. Bien, ahora, los componentes de gasto del SENA son sobre todo en el tema de los proyectos de inversión. En realidad nosotros tuvimos enorme dificultad en saber, bueno, porque están, en qué es que se gasta el SENA, porque está demasiado oscuro la destinación. Fíjese que en todo esto estamos hablando de 61.000 millones del total, y aquí tenemos una cifra muy alta, que representa cerca del 60-65%, más como el 64-70% agregada. Y cuando la desagregamos, simplemente la categoría se cambia de categorías y quedamos un poco perdidos. Quedamos un poco perdidos porque además las categorías, como vemos ahí están los recursos, pero sigamos. Aquí vemos cómo desagregaríamos esas categorías, y son categorías, ¿no? Donde curiosamente la gran mayoría son capacitación a trabajadores desempleados. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que las categorías para hacerle seguimiento y para hacer evaluación y para ver las tendencias no son homogéneas y claras en el tiempo, de tal manera que uno queda confundido, porque lo que debería uno mirar acá en ese gran agregado, pues simplemente está en unas categorías que no corresponden exactamente a el resto que estamos viendo. De todos modos, como vemos aquí, hay en una o dos categorías, las dos primeras, programas para la innovación y capacitación a trabajadores empleados, representan cerca del 80%. Sigamos. ¿Qué hace el SENA con sus recursos? Entonces aquí tenemos básicamente el SENA tiene básicamente aquí están los recursos de Bolsa de Empleo, Innovación, Emprendimiento y Empresarismo, pero la formación y capacitación para el trabajo, que es el núcleo central, tiene estos 4 elementos: programa de integración con la educación media, perdón, sabemos que esto es central, lo vimos en el bache, es el tema de lograr que la gente con la educación básica pueda acceder a una educación técnica, bachilleratos técnicos, y se vuelve muy fundamental ese espacio. La formación profesional técnica y tecnológica, que es nuestro principal objetivo, que vamos a desagregar ahora, luego la cadena de formación y la formación para el trabajo. Entonces vamos a mirar cada una de estas. Entonces tenemos formación para el trabajo no profesional. Esto es básicamente gente que viene, es una reta, viene el bachillerato técnico o académico o población sin bachillerato. Esto es una gran cantidad de programas que tanto el SENA como el resto que hay en la sociedad, tenemos el problema de que no se sabe cómo se evalúa, no se sabe quién la evalúa. Es, digamos, una área que realmente requiere mucho más que la sociedad sepa. Digamos, estamos hablando de esos programas de enfermería en un pequeño pueblo que se ofrecen. Hoy en día, si no estoy mal, ni siquiera tienen que tener un permiso, nadie controla la calidad, y simplemente, dada la demanda de capacitación que la gente tiene, pues entonces hay un problema. Luego está el bachillerato técnico, que es un mecanismo de integración a la educación media, la educación profesional técnica y tecnológica, que además incorpora el bachillerato técnico o académico
y además lleva al tema la educación profesional técnica y tecnológica, podría pasar, y creo que eso lo está haciendo el SENA muy bien, pasar directamente al tema universitario. Ahora, volviendo al tema de la SENA de la educación media, entonces, que es educación del 9 a 10 para terminar, digamos, pasar a la educación superior, lo hace a través del programa de integración con la educación media, que es básicamente una serie de convenios que tiene el SENA con una serie de colegios para ofrecer bachilleratos técnicos y otros mecanismos, y ahí de nuevo hay una gran oportunidad para que el SENA aporte a la universalización de la cobertura en la educación media. Acordémonos, tenemos todavía mayores de 20 años, 2.700.000 que no llegan a eso. Ahí hay una oportunidad gigantesca que habría que ver cómo se potencia. Sigamos. Aquí están los cupos, ¿no?, que se están alumnos. Un tema muy complicado de realizar este ejercicio es la dificultad entre hablar de cupos, hablar de personas y hablar de horas. Entonces, digamos, uno puede emocionarse porque ve crecimientos gigantescos en unos cupos y resulta que son cursos de 80 horas o 100 horas o 200 horas, ¿no? Y da la impresión de que usted estuviera, digamos, haciendo una gran explosión y en realidad son muy pocas horas, por eso a veces tratábamos de mirar las horas. Y vamos a ver que en toda esta definición también se presenta un problema muy complicado con los datos que presenta el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación trata de utilizar personas, pero el SENA en muchos casos reporta cupos, y puede que 4 cupos del SENA sean un año en el resultado que presenta el MENA. Entonces estamos hablando de algo que no son peras con manzanas, digamos, no necesita uno tener bachillerato completo para saber que eso no se suma, aritmética, y en eso lo vamos a ver en casos específicos, pero de todos modos aquí vemos que hay un papel y que ha habido un crecimiento y hay unas metas de crecimiento en ese sentido que hay que consolidar y que hay que proyectar al 2014. Continuemos. Buenas, le damos la bienvenida a nuestra señora presidenta. Buenos días. Entonces, ahora pasamos al tema del SENA en educación superior, ¿no? ¿Cuál es la parte que hace el SENA en técnica y tecnológica? Y lo que yo quiero llevar acá es ¿por qué no el SENA realmente hace una mayor contribución en ese sentido? Continuemos. Aquí lo vemos, la expansión en términos de las horas, que fue la única manera de hacer compatibles los diferentes cupos, ¿no es cierto? Porque la hora sí es un común denominador, y efectivamente un tema muy importante aquí de mirar es que efectivamente pues el SENA aquí ha tenido digamos, la expansión, digamos, muy a menudo se dice que el SENA está descuidando la educación para el trabajo, y efectivamente lo que encontramos es que efectivamente esto no hay evidencia de esto. Si uno mira la expansión en términos de horas, digamos, vemos como la complementaria que es esta que está en azul, pues ha tenido una expansión muy importante, especialmente a partir de 2003, y el número de horas que ha crecido es muy grande. El resto de titulada, que siguen siendo de pregrado con técnicos laborales también, de pregrado, de educación no superior, también ha crecido de manera importante, y el de tecnólogos y técnicos y tecnólogos, aunque puede dar la sensación de que ha crecido mucho en términos de programa, cuando usted mira el crecimiento en horas, pues resulta que no es tanto lo que ha crecido. Continuemos. Esto lo podemos ver en estas gráficas, de nuevo para reforzar la noción de que ese crecimiento no se está haciendo a costa de la educación
de la educación para el trabajo de no educación superior no se está haciendo a costa de esto, y ese es un tema que tenemos que tener muy claro para no permitir que argumentos se monten alrededor de esto. Ahora, el tema es si esto corresponde a la demanda laboral, que es el gran problema que veíamos que podía no estar siendo sincronizada, y que muchas de las caídas que uno ve es porque ha habido una evolución en ese sentido. Continuemos. Bien, continuemos entonces en la formación técnica y tecnológica. Vemos que el cupo total ha ido creciendo, efectivamente. Esto ya estamos hablando de matrículas, pero que está sobre técnicos profesionales, personas de 1.2 años, 1.5 años de formación. El mercado laboral ha dejado de demandarlos, por eso es que se ha mejorado esto en términos de tecnólogos, que son personas con una formación más o menos de 2 años. El mercado laboral ha dado las señales de que esta formación de año y medio no es suficiente, que se necesita algo distinto, algo mejor, algo de que sea mejor calificada. Sigamos. Y efectivamente aquí lo vemos, reiterando el tema de tasa de crecimiento de los cupos. No ha sido de nuevo frente al tema de la educación básica, y que las tasas de crecimiento de todos modos para lo que es educación superior y profesional, pues no ha sido todo lo que hubiéramos querido. Sigamos. Ahora, un problema adicional con estos niveles de educación es la falta de evaluación, porque mucho del énfasis se ha hecho en el tema como de cupos, y efectivamente las horas han crecido de una manera importante, pero y esto va a ser un comentario sobre este punto, no quiero adentrarme mucho porque el doctor Eugenio Prieto se va a referir muy concretamente a este tema. Sigamos. Ahora, volviendo al tema de formación para el trabajo, volvemos sobre esto, técnico laboral es complementaria. Han venido en aumento y muestran las mayores tasas de crecimiento en horas. Es muy importante entender eso. Mucho del argumento se hace es, si usted se dedica a la formación para el trabajo, va a descuidar la educación para educación superior, técnicos y tecnológicos, va a descuidar la formación para el trabajo. No es lo que hemos visto, no es lo que SENA no está descuidando la oferta de educación para el trabajo. El señor representante Arias nos iba a acompañar hoy sobre este tema, pero se le presentó un inconveniente que tiene que asistir a otra reunión, pero esperamos que en cualquier momento se haga presente para poder debatir este punto. Continuemos. Y estas son sobre todo actividades que no requieren necesariamente el bachillerato completo. Estamos a esa gran masa de población que no tiene el bachillerato completo, esos millones de personas, y de alguna manera ahí se está cumpliendo esa labor. Continuemos. La formación complementaria son para actualizar las habilidades. La oferta complementaria tiene el mayor número de horas impartidas en formación del SENA. No hay problema ahí. Continuemos. Aquí lo vemos igualmente. Continuemos. Y aquí lo vemos en las horas. Y ahí vemos claramente que el tema, digamos, si uno puede quejarse, es sobre la, no la complementaria, sino el resto de complementaria, que ha ido disminuyendo precisamente porque ha evolucionado hacia esto otro.
hacia la educación técnica y tecnológica. Entonces lo que nosotros vemos es que ha habido un avance porque la gente que entra a este tipo de educación se va por carreras que son mucho más avanzadas y profesionales que han tenido su evolución, como hemos mencionado. En general encontramos que el control de calidad para la educación, para el trabajo no profesional es muy pobre en términos de relevancia, en términos de relevancia, en términos de calidad, en términos de la diferencia que hace para generar ingresos. No hay lo que en un sentido estricto de evaluación de la efectividad de un programa, uno diría que efectivamente el programa ayuda o a generar más ingresos o a generar más oportunidades de trabajo. Esto, igual que en todas las, este era un tema que habíamos mencionado antes, en todas las instituciones a nivel nacional que imparten este tipo de formación, no hay control de calidad, no hay quien lo certifique, no se sabe que en el fondo, en la discusión que vamos a tener sobre la reforma a la Ley 30, un tema central va a ser cómo saben los padres y los hijos y los alumnos que pagan por una educación superior, algo de educación superior, no es un engaño, no es digamos, una farsa que simplemente haga que las familias se endeuden. En el caso de SENA obviamente no es el caso porque la educación es toda gratuita, pero en muchos casos la gente termina pagando la ministra enfatiza mucho de que la educación superior paga. Uno podría hacer la misma pregunta sobre si este entrenamiento de educación para el trabajo paga, y habría que verlo. Continuemos. Entonces, lo que hablamos, el esfuerzo para aumentar programas técnicos, sin dejar a lado la formación para el trabajo no profesional, y fomentar desde la educación media la continuidad de educación a la técnica y tecnológica. Ha habido avances en la cobertura y tal, pero bueno, continuemos porque tenemos nos falta la parte sustantiva. Metas y expectativas para el SENA frente a este tema de la educación superior. Entonces, metas de cobertura en educación superior y en educación técnica, el plan de desarrollo y el plan de formación educativa. ¿Qué es lo que nos trae? Un aumento de la cobertura universitaria. Esto está dentro del contexto de la reforma y las metas de la ley, de la reforma de la Ley 30. Está a aumentar al 50% el cubrimiento en educación universitaria y en educación superior con 480,000 cupos adicionales. De esos 480,000 cupos adicionales nuevos que se van a estos 4 años, se espera que 320,000 sean en la educación técnica y tecnológica. 320,000, este número es el que vamos a tener que estar mirando todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿el SENA con cuántos va a contribuir a estos? Y aquí comenzamos a patinar, porque esos 320,000 que estamos hablando acá, el SENA habla de 109,000 individuos, y es donde comenzamos a tener el enredo entre cupos e individuos. El SENA habla de haber tenido en el 10 392,000 cupos, y había cerca de 198,000 personas y cupos adicionales que se habían generado para esa época. Aquí hay una inmensa confusión entre cupos y personas, de tal manera que finalmente no es posible ver qué parte de lo que hace el SENA contribuye a esta estadística de 40% de cubrimiento, de que es la meta. Aquí hay una inmensa confusión y ahí hay un problema, y vamos a ver que el problema es un problema en serio, ¿ok? Sigamos.
Ahí están las metas para el SENA. Sigamos. Y cuando comienza usted a hacer la tasa de cobertura y la contribución que hace el SENA a esa tasa de cobertura, según el MEN, entonces efectivamente el SENA hace una contribución supremamente importante, digamos, fuera de todo lo demás, el SENA hace una contribución significativa. De aquí no alcanzo a verla, pero claramente, pero el problema es que no sabemos si son personas o si son cupos, ¿no? ¿Cómo? Ahí son personas. Ahí son personas, pero no fue lo que nos pasó a nosotros cuando lo leímos. No estaba del todo claro y lo vamos a ver ahorita por qué. Ok, perfecto. Está conciliado con el ministerio. No, pero le agradezco mucho la aclaración porque es parte de lo que necesitamos mucho obtener, claro. Sigamos. Y aquí encontramos una diversidad de lo que se reporta el Ministerio y el SENA. Aquí vemos efectivamente que hay algunos años donde la diferencia es sustantiva. En 2004 o 2005 las diferencias entre lo que reportaba el SENA y lo que listaba el Ministerio son muy distintos. Lo mismo pasó en el 2009. Si esto lo miramos de forma acumulada, sigámoslo, lo que encontramos es que hay una discrepancia de 138,000 estudiantes que dijimos que tuvieron esa formación y que el MEN no lo registra así. Estamos hablando de 138,000 personas, que entre el volumen que estamos hablando es una cosa muy considerable. Sigamos. Y ahí se ven los baches, efectivamente, que nos llevan a esta cifra de 130. Ese es un problema, digamos, que para la planeación de los recursos humanos en Colombia, pues no se puede presentar. No puede presentarse. Continuemos. Ahora, volvamos al tema y ya nos estamos acercando a lo que queremos presentar y discutir, que es el tema de qué va a hacer el SENA en los próximos años. Primer tema entonces es, ¿cuántos recursos adicionales va a tener el SENA? Porque nosotros hemos hablado de una cifra como total de más o menos 1.9, 1.97 billones de pesos. Cifras, digamos, extraordinarias, pero lo que tenemos que hacer es qué se va a hacer con los recursos adicionales que se va a tener. Y ahí es donde comenzamos a mirar. Primero, el impacto del crecimiento económico. Las metas de crecimiento económico implican que la economía va a estar creciendo de una manera mucho más considerable. Y además, sigamos, las tasas de informalidad. El gobierno ha diseñado varios proyectos en ese sentido, van a estar cayendo, ¿no? Del 56 al 55, al 54, al 53, y cada punto adicional es mucha gente que entra a trabajos que hacen contribución, que le pagan parafiscales al SENA. Entonces nosotros hicimos una proyección en ese sentido. En promedio, los ingresos al SENA han estado aumentando el 12.6%. Y ese crecimiento, si lo proyectamos al 2014, nos daría 2.400.000 millones, 2.400.000 millones para el 2014. Este es un estimado conservador, porque nosotros sabemos que la tasa de crecimiento va a ser mayor y la tasa de informalidad va a ser mayor. Entonces, este escenario es conservador. De acuerdo con esto, entonces, ¿cuál es la cobertura en horas y aprendices únicos, usando las dos métricas que tenemos que estandarizar para poder mirar estos temas? ¿Cuáles pueden ser las metas que se le podrían fijar al SENA para el 2014? Esto obviamente es un ejercicio que yo quiero que ustedes lo tomen, lo llamamos de cálculos de servilleta. Cálculos de servilleta porque son tan obvios y evidentes que es haciendo reglas de 3, para no
elaborar, y el que tiene que hacer el análisis de verdad va a ser el SENA, para hacerlo bien y bien detallado y bien preciso, de tal manera que fije metas que sean retadoras, que sean logrables y que sobre todo permitan que la sociedad los pueda evaluar en términos de sus resultados. Entonces aquí tenemos estas proyecciones en horas, y aquí vemos cómo va creciendo el número de horas, y vamos a llegar entonces ahora, de acuerdo con esta proyección para el 2014, hicimos una serie de simulaciones, sabiendo nosotros más o menos cuánto cuesta cada hora, cuántas horas tiene cada programa, podemos calcular, digamos, cómo daría esta proyección al 2014 con la misma mezcla que hoy tiene el SENA. ¿Qué queremos decir con la misma mezcla que tiene el SENA? Que nosotros no vamos a hacer, suponemos que el SENA no ha hecho ningún gran viraje en ninguna dirección, pero veamos cuánto más podría hacer el SENA en términos de las personas adicionales que podría formar en cada uno de los tipos de educación que hemos diferenciado acá, y cuántos recursos estaría comprometido para ello. O sea, lo que estamos haciendo en este par de simulaciones, de nuevo, como un punto de arranque para ver el potencial de lo que puede hacer el SENA, es proyectar lo que podría hacer con los recursos adicionales en términos de personas y con qué destinación de recursos, de tal manera que podamos proyectar al 2014 y ahí sí, con esta proyección, poder decir, bueno, el SENA, ¿qué viraje en política puede hacer para poder efectivamente contribuir de una mejor manera a la oferta de una educación técnica y tecnológica gratuita con recursos que salen de los parafiscales? Y efectivamente, ahí vemos la evolución del número de personas y vemos que para la educación complementaria pasaría de 5.191.000 a 8.344.000. Ahí hay un inmenso crecimiento. Si seguimos haciendo, y la pregunta que uno tendría que hacer es, ¿no sería excesivo ese crecimiento? ¿No sería que estaríamos invirtiendo en lo que ya no se necesita? Y esa es la pregunta que hay que hacer. Estoy seguro que el padre Bernal mira con preocupación, si esto se sigue haciendo igual, pues terminamos haciendo una formación para el trabajo que ya es un poco irrelevante para muchos ciudadanos de Colombia, para el mercado laboral. Pero lo que resulta interesante es ver que pasaríamos, para el tema que nos interesa, técnicos y tecnólogos, pasaríamos de 288.700 a 466.215. Habría un aumento de aproximadamente, digamos, 180.000. 180.000 versus lo que aspira el gobierno en esta etapa, que sean 390.000. Entonces, lo mínimo que podría hacer el SENA, si no hace nada para cambiar su política, es aumentar 190.000 cupos. 190.000 cupos adicionales en educación técnica y tecnológica es el escenario minimalista que tendría el SENA en este sentido. 190.000 para el año 2014. Entonces, cualquier formulación de política tendría ese como un mínimo para arrancar, porque es el crecimiento natural dado los ingresos que se están dando. Obviamente, debo insistir, esto es cálculos de servilleta con Excel, ¿no? Que ayudan mucho por lo menos a cuantificar en esta simulación. Ahora, la pregunta que nos queda es cómo esto queda representada en los gastos. Entonces nosotros aquí tenemos la composición en personas, en la primera parte del gráfico, la composición en personas y la composición en recursos. Entonces efectivamente que para esas
digamos, voy a tener que mirar acá porque acá el negro sobre azul oscuro un poco ayuda. El 81%. Por los 44. Exacto. 650 millones. Exacto. Esa gran cantidad de personas se llevaría, por lo que es una cuestión mucho menos costosa, son mucho menos horas, se daría más o menos el 44%, la educación para el trabajo titulada se llevaría el 31% y la educación para la formación técnica y tecnológica, educación superior, se llegaría el 24%, que es lo mismo que se gasta hoy en día porcentualmente. Esto es si no hacemos nada. Y se alcanzarían a aumentar en 160.000 los cupos en ese sentido. La pregunta es si hacemos un escenario ambicioso para la educación técnica y tecnológica y decimos que el SENA forme los 390.000 que el gobierno quiere que se haga en 4 años para toda la oferta, para lograr que ese bache, porque nosotros con esos 390.000 adicionales solo vamos a lograr cubrir el 40%, y ese 40%, eso quiere decir que hay todavía un 60% de colombianos que quisieran estudiar ahí, que van a tener ofertas laborales ahí y que no van a tener oferta en el mercado para formarse en ese sentido. Y es en ese sentido donde hacemos este segundo escenario, donde le decimos al SENA, bueno, invierta usted los recursos que usted necesita invertir para formar esos 390.000 adicionales, y eso nos da un total al final de 608.000 graduados anuales en cupos no, personas estudiando en educación técnica y tecnológica, y de esa manera tenemos una oferta gigantesca para el SENA, pero pequeña frente a las necesidades del país, porque en todo esto lo que juega es la velocidad con que el país logre llegar a tener un cubrimiento relativamente universal en este bache que, como vimos al puro comienzo, es donde está el mayor bache que existe en la oferta de capital humano calificado a ese nivel. Y en ese sentido, la conclusión es que para ello se requeriría que el SENA del 24.2 de los recursos destinados pasara al 32% de los recursos destinados. Si nos regresamos y miramos los dos pies, las dos tortas, podemos ver cómo del 24.4 pasa al 32.2, ese sería el rango en el cual debería moverse en el SENA, y requiere un estudio muy concienzudo, porque lo que no quisiéramos nosotros es que se invirtiera en recursos, en formación para trabajo que ya el mercado no requiere. Este simplemente es un primer escenario donde estoy seguro que el padre Camilo, el señor director de SENA, nos hará un planteamiento, y por lo menos nosotros tenemos un punto de referencia desde la responsabilidad que nosotros nos atañe en la Comisión Sexta del Senado de la República, de estar mirando este objetivo y mirar qué es lo que va pasando en el tiempo. Procedo entonces con el tema SENA como institución. Falta mucho claridad sobre la rendición de cuentas del SENA. Es un tema complicado. En el 20 de julio pasado, el presidente de la República ha debido informarle al Senado, al Congreso de la República, la evolución del SENA. Esa presentación no se dio.
en el discurso del 20 de julio de alocución, donde el presidente de la República rinde cuentas al Congreso en pleno, no habló del SENA. Y así tenemos toda una cantidad de esquemas de la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio, la Fiscalía, el DNP y algo muy fundamental, los ciudadanos. Y si ustedes encuentran que yo llevo con un equipo como de tantas personas todo este tiempo y al final solo puedo llegar a un punto donde lo único que puedo hacer es hipótesis ilustradas. Entonces, yo tengo un doctorado en educación, en administración, planeación y política social. Tengo un doctorado de la Universidad de Harvard. Y si yo tengo estas dificultades, imagínese el ciudadano que tiene que preguntarse, ¿será que el SENA funciona bien o no funciona bien? Esto pasa igualmente en educación superior. Y es un tema que hay que resolver. Continuemos. Está el tema del control interno, aunque inicialmente era algo que queríamos enfatizar, nos encontramos con esto y hemos cubierto menos, pero es un tema importante. Hay un tema importante en la administración del SENA que presenta una dificultad por el nombramiento de cómo está supeditado las gerencias regionales y los perfiles de las personas que el director de SENA presenta. Entonces, digamos, hay un tema de calidad, pero digamos, no voy a profundizar sobre este tema, pero el tema de SENA, sigamos, es que existe una enorme asimetría de información entre sobre la calidad de la información, que sea relativamente fácil de leer, fácil de entender. Se focaliza mucho en cifras de cobertura, número de cupos, pero no sobre la calidad, la pertinencia y la productividad de los programas. No hay claridad en o experimentos planeados, en fin, todo, cómo se nutre el conocimiento de las prácticas educativas, y eso lo encontramos absolutamente ausente en el SENA. Son temas tremendamente descriptivos, le preguntan a la gente al final si le pareció bueno el contenido, a veces con resultados bastante irregulares, para llamarlo de alguna manera, pero no se hace la evaluación sistemática de la educación que se proporciona en esta forma de educación. El tema de lo que presenta el SIGOB y presenta el SENA y presenta el MEN, totalmente incoherente entre sí. Sigamos, estoy seguro que se está trabajando sobre eso, y entonces lo que buscamos es evaluaciones sean más frecuentes y regulares, mejorar los indicadores de empleabilidad, calidad y pertinencia para un estudiante que llega al SENA, toma un curso donde finalmente logró ser aceptado y después resulta que esa educación no le proporcionó nuevas oportunidades de trabajo. Es un golpe muy duro y una frustración muy grande. Entonces tiene que haber un ciclo de retroalimentación sobre en general, este es un tema general. Bien, creo que con esto concluyo mi presentación y le doy paso al doctor Eugenio Prieto, que tiene sus puntos de vista sobre este tema, y esperamos que el señor director nos pueda ilustrar luego sobre las dudas que hemos presentado a lo largo de este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, senador Sudaski, por su exposición. Como citante, le damos el uso de la palabra a el otro senador citante, el senador Eugenio Prieto. Tiene sus 40 minutos de exposición.
muy bien. Bueno, muy buenos días, un saludo muy cordial para todas y para todos. Al padre Camilo Bernal, primera vez que lo tenemos acá en esta comisión. Bienvenido, padre. Esperamos que sienta esta como su comisión también. Parte del tema que yo voy a presentar hoy radica precisamente, nosotros acá hemos hablado muy poco del tema, del SENA, porque el SENA está adscrito al Ministerio de la Protección Social. Entonces uno al padre Camilo lo ve generalmente es por las comisiones séptimas de Cámara y de Senado. No quiere decir que no venga con frecuencia a este congreso. Y yo creo que parte de la dificultad que vamos a exponer hoy, padre, es precisamente esa. Quiero, antes de iniciar la intervención, desearle muchos éxitos en esta responsabilidad que le entrega el señor Presidente de la República, quienes lo conocemos y sabemos de su recorrido en el mundo académico, en el mundo de la educación. Valoramos enormemente lo que usted ha hecho alrededor de cerca de 15 años en la Universidad Minuto de Dios, y obviamente toda la trayectoria que tiene en la educación para Colombia, para la educación en Colombia, para los trabajadores y los empresarios en Colombia. Tener a una persona de su trayectoria y de sus calidades profesionales y humanas al frente de la institución, pues sin duda alguna que se prenda de garantía. No obstante, padre, nosotros tenemos también una responsabilidad acá en este Congreso de la República, y quiero que lo que nosotros expresemos acá pues lo reciba con el mayor de los respetos hacia usted, hacia la institución, y en el entendido de que lo que nosotros queremos es buscar cómo logramos ir encontrando rutas y alternativas que nos permitan hacer del SENA, pues sobre todo una entidad eficiente, eficaz en el manejo de sus recursos y en el logro de sus resultados, pero sobre todo de la educación y de la formación, porque creo que nos vamos a tener que referir a ambos, en el país, una de los instrumentos fundamentales para que los jóvenes y la ciudadanía y las personas puedan encontrar una ruta de mejoramiento de su calidad de vida. Yo voy a arranquemos de esta primera concepción. La educación en Colombia, de acuerdo a las normas que existen, está en dos modalidades: educación formal y educación no formal. La formal es la que se imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. A esta pertenecen la educación preescolar, básica, primaria y secundaria, media y superior. Este tipo de educación está regulado, entre otras, por la Ley 115 del 94, la 30 del 92 y el Decreto 1860 del 94. Y la no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal, y está regulada por esa misma Ley 115 del 94, pero además por los decretos 114 del 96 y 3011 del 97. Yo hago esa introducción para avanzar a lo que es el SENA, antes, y poder entrar un poco como a decir que en el SENA, en lo que hay actualmente hay una combinación de ambas modalidades, y es un poco lo que quiero llegar. La naturaleza jurídica del SENA, entonces, como establecimiento, es un establecimiento jurídico
público de orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio independiente y autonomía administrativa adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y ese adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a ser muy importante frente a lo que estamos planteando. Eso lo dice la Ley 119 del 94, por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Pasemos. ¿Cuál es la misión? El SENA cumple una de las misiones que le corresponde al Estado, de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación integral profesional. Y cuando ya uno está hablando de formación integral profesional, está hablando de educación no formal, no formal. Lo primero que yo quiero aclarar, y por eso hablé de las modalidades al principio, de la educación formal y de la educación no formal. Formación integral profesional es educación no formal, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a los trabajadores del país y está funcionando con los recursos de los trabajadores y de los empresarios del país. Y lo que necesitamos es capacitar y formar a esos trabajadores del país. Sigamos. ¿Cuál es su función? Tiene varias. Yo quiero sacar hoy varias de las funciones en las que precisamente vamos a encontrar como la dicotomía o la ambigüedad jurídica, padre, en la que yo he visto que hemos caído, o que ha venido cayendo el SENA, no pues ni mucho menos la que ha caído usted, que viene y encuentra en este momento la situación actual. Entonces, tiene impulsar la promoción social del trabajador a través de su formación profesional integral. Volvemos a decir, formación profesional integral es educación no formal, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo, porque ahora el doctor John Sudarsky, a quien le quiero reconocer hoy esta primera parte del debate, hacía un planteamiento supremamente fundante e importante en esa cobertura, pero además en esa relación con ese sector productivo que debe tener el SENA. Es una de las primeras inquietudes que nosotros tenemos que plantear acá. Si uno dice que la educación superior, desde las diferentes instituciones de educación superior, tiene un diálogo inexistente con el sector productivo, uno podría preguntarse cuál es el diálogo que existe de una institución que debe estar conversando y dialogando permanentemente con el sector productivo. Es una de las primeras reflexiones que yo hago. Segundo, adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas. Este tema, doctor Sudarsky, en el que nos introduce la ley 119 del 94, es uno de los temas que nos está llevando a los problemas que estamos viviendo hoy, enseguida lo vamos a ver. Y tiene por allá, dentro de esta misma ley, el expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide. Expedir títulos, porque si se queda en esa otra educación no formal, en esa formación integral, no tiene por qué expedir títulos. ¿De qué títulos va a expedir? Estamos hablando, correcto. Entonces, estos tres temas de los que estamos hablando acá nos introducen hacia donde nosotros queremos ir. Sigamos, por favor. Miren lo que dice la norma sobre las instituciones técnicas profesionales, que son aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin prejuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. Es decir, forme técnicamente, pero no abandone el concepto del humanismo. Y sobre las, sigamos, instituciones técnicas profesionales, dice, son instituciones de educación superior, que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico. Aquí hay un tema muy importante, porque yo todavía encuentro instituciones en este país, doctor John Sudarsky, que le dicen a uno, bueno, y usted está impartiendo conocimientos de formación técnica o de formación tecnológica, y todavía la gente se confunde en qué es lo uno y qué es lo otro, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer ahora, que vamos a modificar la ley 30, a ver si logramos
tener una clara conceptualización sobre el tema. Instituciones tecnológicas. Son instituciones de educación superior que se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico con fundamentación científica e investigativa. Son dos cosas distintas, lo técnico y lo tecnológico. Que alguien me colocaba a mí el ejemplo, yo no sé si lo dije aquí la otra vez a la ministra. El profesional es, digamos, el ingeniero, que el ejemplo lo colocan mucho, padre, con el que se puso a medir el tiempo, y entonces el ingeniero diseñó el reloj de arena, y ese es el profesional. Los que evolucionaron y llevaron a este tipo de relojes, digamos que son los que tienen ese saber tecnológico, ¿no? Pero los que lo reparan, los que le dan todo el mantenimiento y todo, ese es el saber técnico, ¿no? Ve que ese es tan importante para comprender un poco lo que queremos hablar. Sigamos. Entonces, yo hago esa introducción para comprender que tenemos una ambigüedad jurídica en el tema del SENA, y esa ambigüedad jurídica se está reflejando en las tasas de cobertura de la educación superior. Ese es parte de lo que nosotros vamos a ver hoy acá. Sigamos. Dice la ley 30 que la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Hay unas características que son muy importantes frente a lo que requiere la educación superior. Sigamos. Son instituciones de educación superior, de acuerdo con la ley 30, instituciones técnicas profesionales, universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. Esto es muy importante porque yo estuve mirando ayer el proyecto de ley que radicó el ministerio, y enseguida lo vamos a ver, y uno aspiraría entonces a que, de acuerdo con lo que está pensando el gobierno nacional, pues haya algún replanteamiento frente al SENA, y uno no lo ve de fondo, en el proyecto uno no lo ve. El proyecto, yo veo que se mantiene prácticamente el SENA en las mismas condiciones y características en las cuales está, incluso todavía con el tema de que debe estar adscrito totalmente al Ministerio de la Protección Social, en este caso, o al Ministerio que se cree del Trabajo. Sigamos. Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo, instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel, lo que habíamos dicho, y entra el SENA, dice el artículo 137, el Servicio Nacional de Aprendizaje, y cita por allá otras entidades, continuarán adscritas a las entidades respectivas, en el caso del SENA, al Ministerio de la Protección Social, funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley 30 es que el SENA se mantiene en lo que tiene que estar, en formación integral, que es para el empleo, en formación, en ese caso no formal. Vamos a continuar. El SENA, de acuerdo con el decreto 359 del 2000, se encuentra facultado para adelantar programas de educación formal del nivel de educación superior. ¿Por qué expide este decreto? Porque la ley 119 del 94 ya le permite al SENA entonces entrar a llevar formación técnica y tecnológica. Es esta ley la que nos va a llevar a nosotros a mirar la dualidad que tenemos. ¿En cuáles campos? En los de formación tecnológica y técnica profesional. Sigamos. Ya entonces ese decreto entra a decir cuáles son los niveles de formación, titulación, acreditación, homologación, validación, certificación y reconocimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dentro de los campos de formación profesional integral. Recuerden que es lo que dijimos, que se enmarcan en la educación no formal. Y dice, serán autónomos sin sujeción a registros o con validaciones de otras autoridades o instituciones educativas. ¿Qué? ¿En qué aspecto? En los de formación, titulación, acreditación, homologación, validación, certificación y reconocimiento. ¿De qué? De lo que tenga que ver con formación profesional integral, no formal. Y solo requieren para su exposición y validez que estén incluidos en el Estatuto de la Formación Profesional Integral que adopte el Consejo Nacional Directivo del organismo. Sigamos. Pero este otro decreto, el 2653 del 2003, ya comienza a hablarnos a nosotros
de registro calificado. Y aquí comienza Cristo a padecer, Padre. ¿Por qué? Porque el tema del registro calificado ya sí entra a colocar al SENA en una condición muy delicada frente a esa ley que acabamos de referirnos, la 119 del 94, y obviamente frente a ese decreto 359 del 2000. Dice ese decreto: el registro calificado es el reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad. Usted fue el tema que tocó y que dijo, no lo voy a tocar nosotros.